Y si tus heridas dejaran de ser esas marcas de dolor y más bien se convirtieran en las llaves secretas para abrir el portal en donde encontrarás la respuesta de cuál es tu propósito. Esto es Create Yourself. Yo soy Mateo Posh y les quiero dar la bienvenida al segundo episodio de la segunda temporada de este podcast en donde nos reconocemos como creadores de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro destino. Gracias por estar acá una vez más. Hoy vamos a hablar de tu historia como portal de transformación. ¿Qué pasaría si somos capaces de ir al pasado para tomar impulso, para reconocernos, para encontrarnos y para descubrir que cada una de las heridas que nos marcó, que cada uno de los momentos difíciles que tuvimos que superar, ya vamos a hablar de esto, y que cada tropiezo que tal vez pasamos revolcándonos por la vida, fueran esos portales que hoy puedan ser la pauta y la iniciación para tu transformación. Estamos acostumbrados a superar y en la superación muchas veces nos quedamos porque no integramos. Superar pareciera que es más un consejo en donde es como pasar una página en blanco o tal vez pasar esa página oscura o ese capítulo oscuro de nuestra vida, pero pasarlo así, como quien lee un libro y no quiere realmente saber qué hay dentro de ese capítulo. Parece que eso es superar, que ese es el superar al que estamos acostumbrados y que se transforma más bien en un huir de lo que nos marcó, huir de lo que nos persiguió y hacer como si no hubiera existido. Y ahí, en esos momentos más oscuros, en esos capítulos más oscuros, en esas líneas terroríficas que no quisiéramos leer ni locos, podemos encontrar realmente el poder para ser quien somos hoy. Ahí podríamos encontrar las pistas de quiénes somos y de cuál es nuestro propósito. Por eso ese es el tema de hoy y quise elegirlo como el segundo tema porque para poder avanzar en reconocernos como creadores, para ser seres 100% magnéticos, debemos entender que el pasado, el presente y el futuro hacen parte del todo. Si vemos el tiempo no como una línea recta, sino que vemos el tiempo como un absoluto que se mueve parejo, que somos el pasado y que estamos construyendo el futuro en este preciso instante, pues nos damos cuenta que todo es todo. Y nos damos cuenta que si integramos nuestro pasado a nuestra vida, si nos damos la oportunidad de ir a esos momentos que ya nombré y los reconocemos como partes fundamentales de nuestro crecimiento personal, lo reconocemos como el pacto de nuestra alma para venir aquí a la tierra a superar como ese nivel. Es como un juego de Nintendo en el que tenemos que ir pasando portales y mundos para pasar al siguiente. Básicamente para mí esos son esas heridas y para mí esos son esos momentos difíciles del pasado con los que es necesario conectar. Porque cuando los aceptamos de esa forma y los dejamos de ver como la piedra en el zapato, pues podemos encontrarnos a nosotros mismos siendo el siguiente nivel, siendo el avatar que fue capaz de superar y de pasar y encontrar la llave para el siguiente nivel. Y de esa manera nuestra historia se empieza a colorear. Y esas páginas oscuras que quisimos pasar, esos capítulos de los que quisimos huir, pues entonces se convierten en fuente de inspiración, se convierten en una motivación para releer,
porque resulta que cuando releemos nuestra historia, podemos reescribir además. Es como si tuviéramos nuevamente ese libro y nos vamos a encontrar esas líneas que tal vez se quedaron grabadas en nuestro inconsciente y que todavía hoy no hemos entendido por qué tenemos miedo. No hemos entendido por qué somos inseguros. No hemos entendido por qué hay cosas que siguen bloqueadas en nuestra vida. Y es porque no las integramos y porque las superamos y huimos de ellas. Entonces, cuando me encuentro con esa línea que viene siendo mi portal de transformación, me doy cuenta que ahí, en cada uno de ellos, estaban haciendo un nuevo yo. Justo en ese momento en donde la vida me revolcó, me llevó para el piso, sufrí, lloré, pataleé y la vi negra, yo estaba renaciendo. Porque incluso recuerden que así como cada noche nos morimos y entramos a un plano más sutil, nuestra alma cumple su trabajo en otros planos. Así podemos renacer cada mañana. Ahora imagínense lo que significa poder renacer en cada momento difícil, poder renacer en cada obstáculo, poder morirme en cada caída y pararme siendo una nueva vida. Potencial creador desbloqueado al 1.000.000%. Puedo reescribir el miedo, puedo encontrar en dónde quedó marcado en mí ese punto débil que hoy en mi presente cargo conmigo. Es que es tan fácil, miren cómo es de sencillo integrar el pasado sabiendo que esa historia hoy me limita porque no la integré, sabiendo que esa historia hoy me produce miedo porque no la integré. Pero nunca hemos ido allá a encontrarnos con ese yo que se cayó y que tal vez se paró a medias por salir huyendo y por salir corriendo. Entonces, esto es lo que yo llamo un portal de transformación y es lo que hoy incluso nos puede dar la pauta para identificar esos inicios. La pregunta siempre es, ¿qué parte de mí estaban haciendo en ese dolor? ¿Qué energía dejé atrapada allí? ¿Y cómo soy capaz de hoy, identificando cada uno de esos momentos, que es lo que yo llamo sentarse a hablar con el enemigo? Es decir, encontrarme con el yo del pasado en cada momento crítico y sentarme a hablar conmigo mismo. Es ir a desbloquear el niño, es ir a desbloquear el adolescente. Y es sentarlos aquí a mi lado a los dos y ser capaz de hablar con cada uno de ellos y ver en qué momento se convirtieron en mi enemigo y en qué momento se instauraron en mí para respirarme en la nuca y no dejarme avanzar. Hacer las paces con ellos. Porque recuerden que cuando nos sentamos con el enemigo, que soy yo mismo, en la mayoría de los casos el enemigo somos nosotros mismos de ayer, de antier y de hace 30 años, pues soy capaz de reconocerlo como un amigo, porque cuando hablo con el enemigo 5 minutos, empiezo a escucharlo. Cuando hablo con el enemigo 10 minutos, de pronto encuentro un par de similitudes. Cuando hablo con el enemigo media hora, una hora, pues me vuelvo amigo del enemigo. Y eso es reconocer mi pasado y reconocer que el enemigo soy yo y hacer las paces conmigo mismo. Me siento a hablar con estos dos personajes, el niño, el adolescente, o la etapa, el periodo de su vida en el que se hayan encontrado y quieran releer y ahora lo tomen como el momento de coger ese impulso, pues entonces ya va a ser muy fácil identificar qué estaba pasando ahí. Podemos ir allá y sentarnos, literal, como si fuéramos a leer un cuento de hadas o de terror o de
no sé, una novela fantástica. Podemos verlo de la manera que queramos, porque podemos verlo desde el amor y vernos a nosotros mismos con amor y con compasión. Ya no hay culpa, ya no hay juicio, ya pasó. Solo son recuerdos, pero son recuerdos que solo me dan dos opciones: o martillarme por un lado la cabeza y seguirme agobiando y seguirme persiguiendo y seguirme limitando y seguirme autosaboteando, o ser recuerdos que se paran triunfantes conmigo cada que mi cabeza va a jugar en contra mío y me va a decir: no puedes. A ti te da miedo eso. Tú no eres capaz. Es que recuerda que hace tanto te hicieron daño. Es que recuerda que eso, ahí tú te caíste. Recuerda que ahí no pudiste. Esta es mi otra opción. Yo puedo pararme triunfante frente a eso y no verlo desde este lado de los recuerdos, sino de verlo de este lado en donde digo: claro que sí, yo me caí, pero hoy decido pararme, porque aprendí a parar. ¿Cuántas veces me haya caído? Claro que sí, a mí me dio miedo, porque me fallaron. Pero cuando me fallan es porque yo me fallo a mí mismo también y porque yo permito que me fallen. Entonces hoy me permito no fallarme a mí mismo. Hoy me permito ver a esas personas que hicieron parte de mi pasado, que me atropellaron, que me maltrataron o lo que sea que haya pasado con el exterior. Bueno, pues esa era la cachetada que la vida me estaba mandando por medio de otras personas que se prestaron además. Hicieron conmigo un convenio antes de venir acá. Ya estábamos listos para ser parte de la vida del otro y venir a darle la cachetada o venir a meterle la zancadilla que mi alma pactó necesitar en esta experiencia, en este paso por la vida, para aprender, para volver a pararse. Entonces desde acá soy el campeón que tiene todas esas cicatrices, pero no las ve como heridas. Hoy las ve como el motor, cada una de ellas, en mi cuerpo, en mi alma, en mis emociones, se convierte en parte del motor. Es como si todas las tuercas se fueran alineando, cada una de ellas. Entonces cada cicatriz es ese poder, es esa gasolina que mi existencia requiere, porque estoy construido de ellas, porque realmente no estoy roto, porque estoy fragmentado. Y cuando voy a cada uno de esos fragmentos en donde caí, en donde me golpeé y en donde pensé incluso que me iba a morir y que no iba a salir de ahí, pues los cojo todos con amor, porque todo es con amor, y los pongo en esta vasija y los integro a mí y los abrazo. Y cuando los abrazo, ya cada uno de esos portales se expande. Y ahí comienza mi transformación. Ahí comienzo a ser yo, entendiendo que todo hace parte de mi existencia y que transformarme es una oportunidad que se me da cada segundo de mi vida. ¿En qué te quieres transformar? ¿Quieres descubrir tu propósito? Recógete. Cada pedacito de ti, hasta el más mínimo, en donde creías que la vida estaba siendo insignificante, ahí vas a encontrar respuestas. Ahí te vas a dar cuenta que la vida te estaba diciendo: oye, te estoy formando para esto. Hagamos un ejercicio en este momento. Pónganse a pensar en todo lo que ha sido su historia, así rápido. ¿Qué han hecho? ¿Qué estudiaron que falló? ¿Qué relación tuvieron que no avanzó? ¿Qué empresa crearon que se quebró? ¿Qué proyecto o qué proyectos se imaginaron y quedaron todos en ideas?
qué viaje emprendieron y se devolvieron, qué impulso tuvieron y se perdieron en el momento y se perdió el impulso. Pensemos en esta línea, en este montón de situaciones que son comunes en todos nosotros. Vamos a cada una de ellos. ¿Para qué me estaba formando? Si yo estudié algo que comencé y no terminé, ahí hay un fragmento de lo que soy hoy. Si yo arranqué con impulso algo y se me perdió el impulso, estaba aprendiendo a tomar decisiones sin ser impulsivo. Y eso hoy lo puedo integrar a mi vida. Si tuve relaciones en las que sufrí, en las que lloré, ahí la vida te estaba regalando la oportunidad de conocerte a ti misma y a ti mismo en el dolor, en la oscuridad, y de probarte quién eres y cómo eres capaz de salir de ahí cada vez. Porque eso no nos mata, realmente nada nos mata. Y lo que nos mata nos lleva a un escenario mucho más poderoso. Porque la vida no es el final, la vida simplemente es un estado que cambia. La muerte no es el final. La muerte solo es un estado que hace que la vida cambie. Y la vida solo es un fragmento de sucesos que componen nuestra eternidad, que componen nuestro espíritu. Y es como que cada que nuestra alma integra algo, cada que logra pasar uno de esos niveles, nuestro espíritu se infla cada vez más. Es como un montón de agua que va recibiendo goteritas, 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 y cada vez es un agua más pura, cada vez es un agua más intensa y más rica en conocimiento, en sabiduría. Eso es lo que pasa cuando somos capaces de entender el tiempo no como una línea, cuando somos capaces de reconciliarnos con nuestro pasado y cuando entendemos que todo, absolutamente todo lo que hemos tenido que hacer en nuestra vida, todo lo que hemos tenido que pasar, todo lo que hemos tenido que superar, pero superar de verdad, superar porque fui capaz y porque hoy me siento súper orgulloso de todo lo que me ha tocado pasar, porque ese soy yo y porque eso es lo que me tiene hoy aquí sentado hablando con ustedes. Asimismo es la historia de cada uno de nosotros. Entonces, para integrar esta información que les acabo de entregar y que ha sido uno de los procesos más valiosos en mi recorrido de autoconocimiento, porque esto solo nos lleva a tener una herramienta más para autoconocernos, para incorporar a mi vida todas las señales, todas las sincronicidades, todas las ayudas, todos los susurros que Dios me manda y que muchas veces no fui capaz de escuchar, pero que hoy con este mensaje la vida te está enviando una señal. Ese es tu momento para reconocerte. Ese es tu momento para coger impulso. Sí podemos coger impulso cuando miramos hacia atrás y podemos correr muchísimo más rápido y podemos ir y esa línea que quedó de pronto mal escrita, echarle liquid paper y escribir encima. Y donde dice miedo, pongo coraje. Y donde dice debilidad, escribo poder. Y donde dice no puedo, escribo siempre puedo. Esa es tu historia. Y ese es el portal que se quedó abierto. Y si quieres hoy, puedes ir y pasarlo nuevamente. Y saltar al vacío, porque recuerda que cuando saltas al vacío, el alma se expande. El alma no se puede caer. Así que si te sientes conectada con esta información, conectado. Y para terminar, les quiero proponer un ejercicio súper bonito. Vamos a respirar. Por un instante, nuevamente. No está pasando nada. Estamos bien.
vamos a estar bien. De esta misma manera, sigue respirando y recuerda un solo instante, uno en este momento, que te marcó. Recuerda ese episodio que no has podido superar, perdonar, ni siquiera hablar. Ve a ese momento y pregúntate, ¿qué versión de mí estaba naciendo ahí? Medítalo por un instante y cuando tengas la respuesta, escríbelo donde puedas. Y lee esto durante la siguiente semana. ¿Qué versión de ti estaban haciendo ahí? Imagínatela, constrúyela, visiónala. ¿Cuál es ese superpoder? Es como si estuvieras escogiendo en el juego de Nintendo los poderes que va a tener tu avatar. Entonces, tu carrito tiene llantas azules, tu vestido tiene no sé qué, te pones corona, así tal cual. Imagínatelo de esa manera y escríbelo. ¿Qué versión de ti estaban haciendo ahí? Y durante una semana date la oportunidad de leerlo nuevamente y de perfeccionarlo. Intégralo. Y vas a ver que el superpoder va a quedar en ti. Y te vas a convertir en esa persona que se reconoce como creador de su destino, de su historia y de su vida. Y eso es ser un ser 100% magnético. Eso fue todo por hoy. Gracias nuevamente por estar acá. Create Yourself con tu historia como portal de transformación. Nos vemos en el próximo episodio.